Saludos, buscadores de misterio. Resonan a lo largo de los anales de la historia relatos de civilizaciones que una vez florecieron, con los restos de su grandeza enterrados bajo capas de tiempo. Hoy nos embarcamos en un fascinante viaje a través del tiempo y el espacio, aventurándonos en las sombras del pasado para redescubrir 7 ciudades perdidas que el mundo, con el tiempo, olvidó. Las aspiraciones doradas guiaron descubrimientos centenarios, historias de inmensa riqueza y prosperidad pertenecen a El Dorado, la mítica ciudad de oro. Alimentó los sueños tanto de conquistadores como de aventureros, invitándolos a adentrarse en el vasto e inexplorado desierto en busca de riquezas incomprensibles. Sin embargo, hasta el día de hoy, El Dorado sigue siendo, y sus calles cargadas de oro son simplemente producto de encantadoras imaginaciones literarias. Haciendo una pausa en la encrucijada entre la antigüedad y la modernidad, las cautivadoras ruinas de Mohenjo-Daro emergen del corazón de Pakistán. Estos antiguos vestigios, que habitan entre los restos de la civilización del Valle del Indo, hablan de estructuras sociales mucho más avanzadas de lo que se estimaba anteriormente, despertando la curiosidad del mundo con sus intrincados diseños y cautivadores motivos escultóricos. Nuestro viaje nos lleva a las profundidades del Amazonas, la maleza verde que esconde los fragmentos de un rompecabezas perdido, la esquiva ciudad de Zeta atravesando estas tierras inexploradas. El coronel británico Percy Fawcett se encadenó a un resultado que la eternidad consideraría controvertido, su búsqueda de la legendaria metrópolis, y su trágica desaparición agregaron un aire de enigma a este antiguo misterio. Tallada en las rocas teñidas de rosas de Jordania, Petra alguna vez prosperó como capital del histórico reino nabateo. Sus edificios monumentales, incluido el icónico tesoro, son gloriosos recordatorios de una época dorada ahora perdida en las arenas del tiempo. La inquietante grandeza de los monumentos de piedra teñidos de rojo de Petra nos atrae a una época en la que esta ciudad era el corazón de una cultura próspera. A través de continentes y en lo profundo del sudeste asiático, nuestra aventura llega al sitio histórico de Angkor. Angkor, antigua capital del formidable imperio Jemer, fue en su día un vibrante centro de actividad humana, y albergó maravillas arquitectónicas como el resplandeciente Angkor Wat. Los ecos redundantes de gloria pasada que resuenan entre sus ruinas inmortalizan la grandeza pasada de la ciudad. En lo alto de las místicas montañas andinas, Machu Picchu emerge majestuosamente entre las nubes celestiales. Machu Picchu, un exquisito ejemplo del ingenio y el diseño urbano inca, fue revelado grandiosamente al mundo en 1911 por el implacable explorador Hiram Bingham. Es aquí, entre estas impresionantes terrazas y ciudadelas de piedra, donde desentrañamos los misterios de esta ciudad perdida de los incas. Nuestro viaje a través del tiempo y el espacio nos lleva más lejos, recorriendo la vasta extensión del Océano Pacífico para descubrir la enigmática maravilla de Nan Madol. Ubicada en el sereno abrazo de las islas de Micronesia, Nan Madol es una compleja red de islas de basalto construidas artificialmente, a menudo descritas como la Venecia del Pacífico. El encanto trance de estas desgastadas obras de piedra transmite un profundo aire de misterio especulativo. Estas ciudades perdidas nos atraen, tentándonos con los tentadores secretos encerrados en su imponente enigma. Representan el prodigioso triunfo del espíritu humano, la resistencia y la determinación. Sus ruinas narran elocuentemente historias silenciosas a aquellos lo suficientemente pacientes como para escucharlas. Cada uno de estos sitios nos intriga, despierta nuestra fascinación de maneras únicas, y ahí radica la belleza de nuestra exploración colectiva del corazón de la historia. A medida que nuestra expedición llega a su fin, les rogamos que reflexionen sobre el tapiz de la historia humana que estas ciudades representan colectivamente. Desde riquezas imaginarias hasta planificación urbana, desde grandeza arquitectónica hasta paisajes, cada uno de ellos cuenta una historia, un relato que se entrelaza brillantemente con el tejido de nuestro patrimonio global. A medida que la nube de la historia se eleva en respuesta a nuestra sed de conocimiento, es imperativo recordar el verdadero significado de cada una de estas ciudades olvidadas. Han sobrevivido a innumerables calamidades naturales, erosiones y trastornos políticos, pero siguen en pie, reliquias orgullosas, vívidos recordatorios de nuestro resiliente viaje como especie. Nuestro descubrimiento no termina aquí, hay innumerables ciudades ahí fuera, esperando compartir sus historias no contadas con el mundo. Son las claves de nuestro pasado y manifiestan narrativas encantadoras y esfuerzos inspiradores. Recordemos al mundo nuestro deber compartido, preservarlos, comprenderlos, aprender de ellos. Nuestra expedición a través de estas ciudades perdidas nos infunde una sensación de asombro y humildad, asombro ante la increíble capacidad humana de creación y resistencia, y humildad al reconocer que no somos más que hilos en el gran tapiz de la historia. Sobre todo, sentimos una oleada de curiosidad, porque estas 7 ciudades son meros fragmentos de un pasado extenso y glorioso que espera ser descubierto. En pocas palabras, nuestras experiencias al explorar estas ciudades perdidas se pueden resumir en una sola palabra: cautivadoras. Evocan una potente mezcla de emociones, fascinación, respeto, anhelo y un toque de melancolía por lo que sin duda se ha perdido. Ese es el poder de la historia, puede tejerse en la estructura misma de nuestro ser, agitando las profundidades de nuestros corazones y mentes. A medida que la luz del día se desvanece en el crepúsculo, y la historia empuja suavemente estas ciudades perdidas hacia los pliegues del tiempo, sus historias resuenan en los pasillos de los siglos.
Cada piedra desmoronada, cada ruina hundida, cada artefacto cargado de polvo, un testimonio conmovedor de las ciudades a las que una vez pertenecieron, y de las personas que les dieron vida. Nuestra danza sinérgica con el ritmo voluble de la historia replantea nuestra percepción de estas ciudades. Puede que estén perdidos, pero permanecen tallados en los anales infalibles del tiempo. Albergan en su interior piezas del rompecabezas que es la civilización humana y, hasta el día de hoy, inspiran estudio, asombro, reverencia y, sobre todo, aprecio por los frutos de nuestro pasado colectivo. La magia de estos lugares no emana únicamente de sus fachadas físicas, las historias, los mitos, el furor de su intrigante vida pasada orquestan un coro que trasciende las barreras del tiempo. Nuestra comprensión de estos lugares está envuelta en capas de perspectiva, escrutinio histórico y el poder perdurable del mito y la leyenda. Cierra los ojos y casi podrás escuchar el murmullo excitado de las conversaciones del mercado de una época pasada, previendo los elaborados rituales practicados en templos ostentosos. Estas ciudades nos permiten participar en una intrincada danza con la historia, revelando fragmentos del encuentro de la humanidad con la cultura, la arquitectura, la urbanidad y, sobre todo, la resistencia. A medida que se desarrolla nuestra narrativa, recordemos que no es la muerte la que marca el fin de estas ciudades, es su existencia en un estado de limbo temporal, congelada en una era pasada, lo que sirve como un conmovedor recordatorio de la marcha implacable del tiempo, de la naturaleza transitoria de las creaciones del hombre. Imaginemos las otrora bulliciosas calles de estas ciudades perdidas, la cacofonía de la vida, el bullicio del comercio, el puñado de lenguas locales. La esencia de las innumerables experiencias humanas grabadas en estas antiguas piedras resuena en historias improbables de sociedades no contadas. Historias unidas por el cordón común de la exuberancia, la resiliencia y la evolución humanas. Repleto de ciudades perdidas como nichos en el corazón del tiempo, nuestro mundo no es más que una amalgama de historias esperando ser contadas, de acertijos esperando ser resueltos y del pasado esperando desarrollarse. Estas mareas ondulantes de la evolución humana, con sus picos de grandeza y sus valles de decadencia, dan testimonio de nuestro espíritu de supervivencia, nuestro impulso de exploración y nuestra búsqueda perpetua del progreso. Cae el telón de nuestro extraordinario viaje, pero las historias de estas ciudades perdidas resuenan a través del tiempo, sus susurros transportados por los vientos de antaño. Desde la pompa de El Dorado hasta las complejidades de Mohenjo-Daro, desde el misterio de Zeta hasta la grandeza de Petra, y desde el encanto de Angkor hasta la magia de Machu Picchu y el enigma de Nan Madol, estas ciudades son una prueba eterna de la marcha incesante de la humanidad, recuerdos inmortales de tiempos pasados pero grabados para siempre en el gran tapiz de la civilización humana. Aunque el tiempo haya erosionado sus muros, y enterrado sus viviendas bajo las arenas de siglos, la esencia de estas ciudades, su espíritu, persiste, viva en nuestras imaginaciones encantadas y en los ecos de sus otrora espléndidas arquitecturas. De nosotros depende salvaguardar este testimonio silencioso de nuestro pasado, estos depósitos de la historia humana. Será deber del presente preservar estos testimonios de nuestro pasado, crear y perpetuar narrativas que rindan homenaje a las apasionantes historias de estas ciudades perdidas. La responsabilidad exige una comprensión más allá de los ladrillos y piedras tangibles, para una apreciación más profunda de las culturas, la gente y las líneas vitales de estas notables metrópolis. Se dice que reverenciamos y glorificamos los logros del pasado, aprendiendo de cada monumento y ruina. Cada descubrimiento que hacemos nos instruye sobre cómo vivía la gente en aquel entonces, ofreciéndonos la oportunidad de aprender de sus éxitos y fracasos, esculpiendo nuestra identidad colectiva y nuestro futuro. Descubre los secretos de la historia, cuenta la saga legendaria de nuestros antepasados, y añade una nueva capa a nuestra comprensión de la humanidad en su conjunto. Como cronistas de una narrativa en constante evolución, nuestra obligación es recitar las historias de estas magníficas ciudades, hacernos eco de sus susurros silenciosos, y evitar el olvido de la rica saga que han tejido en el tapiz cultural de nuestro mundo. Cada una de estas ciudades ha aportado su contribución única a la gran crónica de la civilización humana. Y mientras escuchemos y recordemos, sus voces seguirán siendo escuchadas, su legado, apreciado, a lo largo de los enrevesados callejones del tiempo, desde las huellas cargadas de polvo de la civilización, pasando por capas de agitación y estancamiento, nuevos comienzos y finales dolorosos, nos topamos con estos vestigios envejecidos de civilizaciones colosales. Estas ciudades perdidas, que en su día estuvieron repletas de vida, risas, amor y ambición, erguidas y orgullosas frente a los golpes tempestuosos del destino, siguen contando, a través de vías de silencio, historias animadas de una época con la que solo podemos soñar. Solo una vista de estas ciudades desde un águila puede dar una idea de la magnitud de la creatividad, la tenacidad y la audacia humanas. En estos pasillos poblados de la historia, vemos una civilización que ha prosperado, evolucionado y madurado. Es este punto de vista aéreo de la historia el que da una grandeza poética a estas ciudades, una grandeza que sobrevive, incluso cuando las ciudades mismas han caído. Recordemos el encanto de El Dorado, los susurros de Mohenjo-Daro, la esquiva Zeta, la Petra teñida de rosa, el imperio olvidado de Angkor, el acantilado de Machu Picchu y el abrazo pedregoso de Nan Madol. Nos recuerdan que debemos mantener indómito nuestro espíritu de curiosidad, y sin apagar la llama de nuestro conocimiento. Quédate con nosotros, recuerda con nosotros.
Mientras el viento transporta los ecos de una época pasada, que los cuentos de estas ciudades perdidas sirvan de medio para estos susurros. Dejemos que los tesoros de nuestro pasado sigan inspirándonos, sorprendiendo, educando y, sobre todo, que nos recuerden nuestro pasado, nuestra identidad y nos ayuden a allanar el camino para nuestro futuro. A través de luchas y triunfos eternos, flujos y reflujos, estas ciudades han visto el ascenso y la caída de civilizaciones, las idas y venidas de épocas. Sus piedras hablan de grandes dinastías, arquitecturas impresionantes y misterios impresionantes. Nos recuerdan el esplendor del espíritu humano y cómo, contra todo pronóstico, la vida encontrará un camino y las ciudades se levantarán. Así pues, mantengamos vivas estas ciudades, nosotros y yo, donde realmente prosperen, en el tapiz del conocimiento humano y la memoria colectiva. Descubre las verdades, las leyendas, los secretos olvidados hace mucho tiempo. Pon estos susurros oxidados de la historia en primer plano, y aspira a construir un presente que contenga un futuro digno de recordar, un futuro en el que ciudades tan magníficas nunca más se pierdan. Gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado, suscríbete para llegar a 1000 suscriptores.